Hola a todas y todos, bienvenidos a Detective del Inconsciente una vez más. Hoy, mi nombre es Manuel Royce y hoy tengo el gran placer de presentarles a Hugo Palos Retamoso, psicólogo especializado en análisis transgeneracional. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Igualmente, Tanto tiempo. tanto tiempo, ya desde el 2018 que nos conocimos y ahí compartimos un poco, ahí estuve haciendo unas sesiones con vos y después ya me volví para Brasil y no nos vimos más. Es cierto, es cierto. Del 2018 creo que fuiste uno de los primeros participantes de los talleres estos, Eso, de ayer análisis vivencial. generacional, Bueno, taller vivencial. Así es. muy lindo, la verdad. Bueno, Hugo, la idea sería esta, que nos compartas un poco de tu experiencia y de cómo llegaste a esta herramienta después de tantos años de ejercer la psicología, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo llegué? Bueno, podría decirte una parte mental del asunto, que es el análisis que uno puede hacer, eh, digamos, recapitulando a conciencia y que supongo que es en el que estás interesado, pero sin duda también que hay una parte más irracional, ¿no? Más ligada a lo que llamamos el inconsciente, ¿no? A lo que está escrito en esta especie de, para hacer una metáfora, programa, ¿sí? Es una metáfora, ¿no? Como en un disco duro, ¿sí? Donde hay un programa que se activa por determinadas cuestiones, que, que se enferma, entre comillas, cuando le entran virus, etcétera, etcétera. Esta especie de programación tiene también su lógica, ¿no? Que es la lógica del inconsciente. Creo que las dos cosas se conjugan, ¿sí? Para cuando uno analice detenidamente el por qué y sobre todo el para qué llegó a determinadas instancias o decisiones de la vida, eh, poder concluir que ambas son absolutamente interdependientes, ¿no? Eh, la toma de decisión que uno hace desde el aspecto conductual, y la toma de decisión, ¿sí? Que viene desde lo más profundo, que hace desde el aspecto estructural, por decirlo de alguna manera, relacionado a nuestro inconsciente. Entonces, en ese contexto, hay una parte que es más racional, más mental, que tiene que ver con que, bueno, a mí mm, me gustó la psicología desde adolescente, eh, entré a la facultad movilizado, eh, tal vez por eh, algo que en nuestra generación pegó mucho, como dicen los chicos, ¿no? Pegó, eh, eh, que fue una película que no me acuerdo ni el título, ni los actores, ni el nombre, solo me acuerdo lo que dejó esa película, ¿no? Eh, que bueno, era de la vida de un psicólogo y todas las vicisitudes en la vida de y los sufrimientos de su paciente, de su familiar y del mismo, y cómo todo esto lo movilizaba interiormente a él, ¿no? Era como descubrirse a través del otro, de alguna manera, ¿no? Es lo que te dejaba la película. Y bueno, era Vox Populi, entre todos los iniciados en la carrera, en aquel momento, "¿Tú viste la película? ¿Viste la película? ¿Por qué estás acá? ¿Qué sé yo? ¿Viste la película?". Bueno, era un poco esa la, eh, la gasolina de la
de la movilidad de ese momento, ¿no? De lo que nos movilizó a muchos de los que fuimos parte de esa generación. Estoy hablando ya a mediados de los 80, ¿verdad? Y bueno, uno se forma en una estructura académica, ¿no? Eh, Académica, academicista, como, como es la universidad, digamos, ¿no? Todas, y está bien, porque de eso se trata el aspecto formal, ¿no? La universidad tiene esta cuestión de lo que Lacan llama el otro legal, ¿sí? Esta que, bueno, hay que de alguna manera procesarse y hacer ese proceso de estudio universitario en una estructura que, como lo es medicina, es muy tradicionalista. O sea, ahora, actualmente, en algunos lugares, no en la estructura de de la carrera en sí, pero por ejemplo en medicina, en posgrado, ya hay una especialización que se puede hacer de la gente de bioneuroemoción, ¿no? La gente ligada a, un maestro, como le digo yo, porque para mí lo ha sido en todos los sentidos, Enrique Corbera, ¿sí? Eh, pero a eso uno en la vida le llega después, ¿no? Por la universidad uno pasa en un ambiente lindo, academicista, bien estructurado, tradicional, ¿no? Con la formación tradicional. Y está bien, sí, está bien que así sea, porque es su esencia. Pero claro, como yo siempre digo, ¿no? El título es el primer paso. O sea, cuando te recibís, es la línea de llegada, pero también la línea de partida, ¿no? Porque ahí empieza la verdadera eh, formación profesional, digamos, ¿no? Al menos como lo veo yo, ¿no? En el intercambio con, con los pacientes, como yo ahora prefiero llamarlos consultantes, ¿no? En las consultas, pero en aquel momento, ¿no? Y decíamos paciente, y queda siempre instaurada ese concepto, digamos. Eh, y, bueno, si bien fue una experiencia de muchos años, y esas cosas que se aprenden no se olvidan nunca más y siempre sirven, porque siempre sirven lo que uno aprende en la universidad. Eh, la vida me llevó a eh, pensar que eh, tenía que haber otra manera, ¿no? ¿Y cómo pasó esto? Bueno, eh, tuve un problema de salud a la cual la medicina tradicional no le encontraba respuesta. Pasaba por las tomografías, por los escáneres, por Dios de María Santísima y no tenía nada. Y y a la vez tenía que usar en su momento medicamentos y prótesis y la mar en coche, y bueno, pero no tenía nada, o no se veía nada, y entonces buscaban, y me mandaban a hacer eh, resonancia, a ver si tenía tumor en el cerebro o algo por el estilo, y no había nada, pero la biología se seguía manifestando, como decía el muchacho que entrevistaste el otro día, muy interesante, por cierto, la charla. La biología se manifiesta, y esto está diciendo algo. Y claro, yo no encontraba esta respuesta en la formación tradicional ni en los libros tradicionales, ¿sí? Eh, mm, sí en los autores tradicionales, porque, por ejemplo, Freud ya va a ver, ¿no? Eh, en Totem y Tabú, en el malestar y la cultura, que hay una especie de inconsciente colectivo, ¿no? Y mm, me incliné, ¿sí? Indagar en otras cuestiones.
más ligada a aspectos energéticos, si se quiere. De hecho, son todos energía, ¿sí? Después podemos ver qué decimos cuando decimos eso, al menos como yo lo creo, ¿no? Esto no quiere decir que sea una verdad. Eh, y empecé a investigar, ¿sí? Eh, eh, Estas cuestiones ligadas a aspectos más eh, profundos, ¿sí? Decirlo de alguna manera. Esta palabra yo sé que a veces puede sonar, ¿sí? Como cargada de cierta religiosidad, pero no es la idea, ¿no? O sea, yo entiendo que todos somos una entidad compuesta por un aspecto biológico, que es nuestra biología, eh, un, un- un aspecto anímico, nuestra ánima, nuestra alma, ¿sí? Y un aspecto espiritual que tiene que ver con esa esencia que nos conecta con la inteligencia universal, o como lo quieras llamar, me da lo mismo, Dios, universo, naturaleza, me da lo mismo, y que a la vez nos conecta a todos con todos. Lo que estamos, es cierto que hoy en día la humanidad está muy desconectada de esto, pero bueno, eso es harina de otro costal. Y ahí empecé a ver que había cosas que eh, mm, pucha, mi eh, abuelo o mi abuela tenía algo parecido, ¿no? Y empecé a averiguar y a ser una especie de detective del inconsciente, pero propio, ¿no? Y a investigar en mi árbol, ¿no? Y llegar así a un bisabuelo que tenía problemas cuando se va de este mundo se va por un problema ligado a- a los huesos, ¿sí? En mi caso era la cadera específicamente, un hombre grande que se quiebra y listo, no se recupera más, digamos, ¿no? En aquella época estamos hablando de principios de los 900, y empecé a ver que se repetían, ¿no? Cosas de generación en generación, ¿no? Y que la generación que seguía como una especie de lealtad invisible hacia el clan y hacia esos ancestros, alguien de esa generación llevaba algo parecido, ¿no? O si no lo mismo, ¿sí? Y a la generación siguiente volvía a pasar lo mismo, ¿no? El problema no estaba resuelto y alguien llevaba ese, eso, digamos, lo que fuera, ¿no? Y así llega hasta la generación nuestra, ¿no? Y me encuentro investigando que, bueno, llevaba de mis ancestros, así como nos pasa a todos, cosas buenas, ¿sí? Y otras que no eran lindas, ¿no? Como enfermedades, sentimientos, que uno se encuentra que siente cosas que no sabe de dónde le vienen, ¿no? Es decir, me he encontrado con consultantes que lo primero que me dicen es por qué siempre me pasa lo mismo. Me encuentro con hombres que- que son infieles y, y tengo miedo a la traición. Entonces cuando vamos al árbol vemos que la abuela, por ejemplo, de donde sale su madre, una mujer que nunca quiso estar casada, que los hijos eran más producto de violencia intrafamiliar, pues, este, eh, eh, que, que por un deseo. Entonces, eh, claro, la madre la tiene a ella como hija extramatrimonial, no deseada, el padre se va, y bueno, ella tiene este sentimiento, pero a la vez desarrolla
problemas en la piel, ¿no? Y la piel es contacto, ¿sí? La piel es el primer órgano de contacto, ¿no? Claro, y uno empieza a mirar, y este sentimiento que ella no se podía explicar, o sea, miedo a la traición, que de alguna manera ella sentía, eh, claro, tenía un padre que la había abandonado, a ella y a la madre. Porque bueno, un padre abandona también abandona su lugar de macho alfa en el clan, digamos, ¿no? Y deja a esa madre sola. Pero que es una madre de una... esa madre es hija, ¿sí? No deseada, ¿sí? De un padre que era violento. Entonces, ser mujer en este clan era llevar la información de que los hombres traicionan y se golpean y abandonan y son duros. Entonces, claro, cuando ella vio este sentimiento inconsciente, se transmitía como un no dicho de generación en generación, pero que la generación que venía lo, lo sufría, ¿no? Ni hablar que la madre muere de cáncer, ¿no? También. Este, eh, eh, bueno, ¿no? De alguna manera a ella le permite pensar de otra manera, ¿no? Y con esta herramienta poder eh, intentar, ¿sí? De alguna forma, que esto del contacto ya no sea más un problema, ¿sí? Tomar conciencia, ¿sí? Liberarse de esta carga, eh, y como decimos nosotros en transgeneracional, bueno, transgeneracional es esto, ¿no? Trans, que significa a través de o más allá de las generaciones, liberar al clan también, ¿no? O sea, sacar esa información del clan de manera tal que la información ya no necesite seguir repitiéndose. Y esto es un gran acto de amor, como yo siempre le digo a mis consultantes, ¿no? Para uno, Claro. ¿sí? Para nuestro clan, para nuestros ancestros, para nuestro clan, pero sobre todo, Manu, para nuestros hijos, porque Eh, ya sacaste esa información tóxica del clan. Es un acto de amor, un acto sanador. Exactamente. Y tiene que ver justamente con lo mismo que es desde el nivel biológico, así lo entiendo yo, no sé vos qué opinás, pero esta parte nuestra mamífera, de la necesidad de pertenecer a un clan, o sea, es esto, ¿no? Por esa necesidad de pertenencia es que uno va cargando también estos sufrimientos que se pueden manifestar de una manera u otra. Y qué mejor manera de honrar al clan desde un nivel biológico, si se quiere, es que sanar estas cosas para que las próximas generaciones no tengan que padecer estos sufrimientos, ¿no? Ya sean físicos o emocionales o mentales. Es muy interesante esa. Exacto. Te- Tendrán otras, las próximas Seguro. generaciones, pero esta no. Todo no le vamos a Eh, eh, resolver, eh, todo no le vamos a resolver. Ellos hagan su parte también. tal cual, y seguramente le dejaremos algunas cosas, pero sí, somos seres intrínsecamente eh, eh, emocionales, biológicos y espirituales, ¿no? Es lo que te venía diciendo. Entiendo yo, sí, que somos una entidad conformada por tres partes fundamentales, ¿no? Que es la estructura biológica, con todas sus características y las leyes biológicas, esta de la que hablabas con razón vos, ¿no? La pertenencia pasa en todos los órdenes de la naturaleza, ¿sí? Basta mirar un documental de National Geographic y ver cómo se manejan los clanes, ¿no? Las manadas, eh, y una entidad anímica, este, mi alma, ¿sí? Y una entidad espiritual que es esa esencia que llevamos todos, ¿sí? Que nos conecta entre todos y con todo, de, de- 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 de alguna manera, al menos como yo lo creo, ¿no? No,
no trabajo o no podría trabajar a esta altura de mi vida, y esta es una de las cosas que me ha dejado la experiencia que yo transité, que vos me preguntabas cómo llegó a esto, sin poder pensar que están las tres unidas, ¿no? Están las tres unidas. Y son las tres las mismas cosas. ¿Sí? Claro. Y que uno, de alguna manera, es la versión de esa eh, eh, esencia, ¿sí? En este plano, ¿sí? Y en este mundo en particular. No lo estamos haciendo muy bien ni como, como humanidad, pero bueno, siempre hay esperanza de que pueda ir mejor. Pero no podría pensar hoy en día en trabajar o, o en mirar, ¿sí? Cuando viene un consultante o una consultante, ¿sí? A esa persona, ¿sí? Como lo que es, ¿no? Una entidad compuesta por estas tres partes, ¿no? Que por ahí eh, viene a sanar un aspecto eh, anímico, o por ahí intenta sanar un aspecto biológico, que lógicamente no integrar o tratar de hacer aprender uno a integrar y enseñar a integrar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? A la persona que llega a la consulta, que nadie llega a una consulta eh, porque la está pasando bien, digamos, ¿no? Esa fue una de las cosas que me quedó grabada de lo que te decía antes, ¿no? De la formación universitaria. Una vez un profesor nos dijo: ustedes cuando se reciban, siempre recuerden que cuando alguien levanta el teléfono es porque la está pasando mal, ¿no? Nadie los va a llamar porque la estén pasando bien. Aunque te lo digan, ¿no? Si te dicen, no, yo estoy bien, hasta que empiezan a hablar. Hasta que tocas un punto donde A mí no me pasa estoy nada, bien, a mí no me era. pasa nada. Mandó mi señora. Está- Uf, decenas, sí, ¿no? Centenas de casos he visto así, ¿no? No vengo porque me dijeron que venga. Yo no tengo nada, yo no tengo nada. No, a mí me parece, de todo esto que estás Este, hablando, es muy interesante esto como muchas personas que nos dedicamos a este tipo de trabajos, de acompañar a otros a aliviar el sufrimiento, que no saben su origen, que no saben cómo resolverlo, y que muchas veces lo que nos lleva o lo que nos forma en gran parte para trabajar de este tipo de oficio es el sufrimiento que uno mismo padece, y que en la búsqueda de aliviar ese sufrimiento uno se va formando, va empezando a adquirir este autoconocimiento de las cosas, cómo funcionan, esto que decís vos, ¿no? Las tres partes que somos, la biológica, anímica, espiritual, todo este desarrollo también nos termina formando para hacer este acompañamiento. Es mi entendimiento, no sé vos qué pensás. comparto plenamente. Es más, me trajiste a colación la mitad de la primera parte que me había quedado colgada, ¿no? Cuando yo te decía, hay una parte racional que uno puede atribuir a por qué elige estudiar tal carrera, y te contaba de la película y demás, ¿eh? Y también hay una parte irracional, tal vez, que la percibe uno después, ¿no? Y creo que en esa irracionalidad está esto, ¿no? Eh, el manejo del sufrimiento, ¿no? Por decirlo de alguna forma, eh, interior, personal, ¿no? Esta necesidad que uno siente que eh, mm, hay una cierta búsqueda, ¿sí? Algo estás buscando y no sabes bien qué, pero no estás bien y los que estudiamos psicología en el fondo queremos conocernos, y sí, creo que le pasa a todo a todo el mundo esto, ¿no? Eh, o debería pasar a todo el mundo, digamos, puede ser, ¿sí? Pero creo que está ligado a esta parte que uno después aprende a- a autodescubrir, ¿no? Que hay mucho de esto, ¿no? Eh,
bueno, ¿quién soy? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Para qué estoy en este plano? Aunque esto después uno lo pueda racionalizar, no en aquel momento, ¿eh? Claro. No en aquel momento cuando uno tiene 18, 19, 20 años, pero sí, no es casual que uno llegue a, a, a- a este lugar, ¿sí? De terapeuta, eh, 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 sea cual sea la técnica que el terapeuta utilice, me da lo mismo, para mí todas sirven, ¿sí? Bien, o sea, eh, todas sirven, todas. Soy un convencido de eso. Todo sirve, todo sirve, al menos como yo lo veo, ¿no? Este, eh, pero creo que eh, lo que llamamos sufrimiento o ese desequilibrio interno es eh, movilizador, ¿no? Es el motor muchas veces de buscar. También vos me podrás decir, sí, bueno, pero hay mucha gente que frente a eso se paraliza, se estanca, se queda y se muere. ¿Y sí? Sí, 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 también pasa. También pasa. Depende ahí, depende también de esto, ¿no? De la intensidad con la que la persona lo vive y hay un montón de detalles que uno puede analizar detrás de eso, ¿no? De una persona que no consigue superar una dificultad, como esto que me estás diciendo, ¿no? Y una cosa que es interesante, que a mí me pasó y me imagino que probablemente a vos también, es cuando uno empieza a entrar en este mundo y empieza a investigar, a ser detective de nuestro propio árbol y todo, es que muchas veces uno empieza a entender por qué alguien estudió medicina, por ejemplo, o alguien es abogado, como que hasta las mismas profesiones a las que uno estudia y se dedica son compensaciones muchas veces de una falta o de una dificultad que hubo en la familia, ¿no? Entonces siempre está el sistema familiar queriendo compensar estas energías, ¿no? Por ejemplo, tengo Sí, total. un tío que es médico especializado en emergencias. Era una persona grande, ¿no? Ya está jubilado. Pero cuando él nació, o sea, cuando él estaba en la panza de su mamá, un hermano de su mamá muere en la montaña. Era soldado del ejército y muere en una expedición en la montaña. Y el problema fue que no lo pudieron rescatar. Y fíjate que él nace, crece, se desarrolla y de grande se especializa médico en emergencias. Fíjate cómo influye lo Tengo que respondiste. que pasa alrededor de la persona, ¿no? En la familia y todo. Y en la sociedad también, porque la sociedad también hace parte, ¿no? También es una influencia. Ahí vos justo Sí, mencionabas, totalmente, totalmente. vos mencionabas un posgrado que hay en la Facultad de Medicina de Bioneuroemoción y también hay otro que se llama Tengo Psicobiología entendido, Social. no sé si, sí, tengo entendido, no sé si sigue vigente, pero estaba. eh, Creería que sí. Y hay otro que se llama, ¿cómo me decías? Hay uno que se llama Psicobiología Social, que es como Ujú. el director de ese posgrado es Fernando Callejón, que es un médico, y él explica, o sea, él también estudió con Hammer, después, bueno, él fue haciendo su propio desarrollo con su experiencia, pero es básicamente lo mismo que estamos hablando acá que decís vos, ¿no? Que nosotros somos tres partes, digamos. Tenemos la parte biológica, la anímica y la espiritual. Él también explica esto, pero también él le da mucho énfasis a la parte social, de que somos seres sociales. Entonces, el hecho de que uno se enferme o no tiene mucho que ver a nivel social dentro de la familia, pero también fuera de la familia. No es lo mismo vivir en Argentina que vivir en Rusia, por ejemplo, hoy, 2025, o en Ucrania, o es Ujú. cómo la realidad de nuestro entorno también influye en todo esto, ¿no? Sí, 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 el entorno es determinante, ¿no?
Es interesante porque la verdad que vamos hablando y vamos abriendo caminos que cada, cada uno transitarlo nos podría llevar, no nos va a alcanzar este ratito, pero tampoco nos alcanzaría toda la tarde, ¿no? Porque eh, dice Bruce Lipton, uno de los descubridores de las células madre, que hoy se utilizan tanto para curar enfermedades, ¿no? En su libro La biología de la creencia, ¿no? Que habla de cómo las creencias determinan nuestra biología, que el entorno eh, que el entorno es el asunto, ¿sí? Eh, Incluso en la manifestación, ¿sí? De nuestros genes. Es determinante el entorno. De ahí nace lo que después se llamó la epigenética, ¿sí? Y Bruce Lipton, por afirmar esto, obviamente fue desafectado del círculo médico médico de círculo médico de Estados Unidos. Nos mandaron de vacaciones, como diciendo, andá allá y con tus cositas voy y callate. Este, pero él menos que quedarse callado, eh, eh, siguió, ¿sí? Convencido de que eh, el entorno es fundamental, ¿sí? Es más, el análisis transgeneracional aborda eso, como el entorno de la abuela o de mis abuelos determina las emociones que vivía la abuela, que son las emociones que recibe mamá cuando está en la panza de la abuela, y si la abuela vivió en un entorno de guerra, ¿sí? Bueno, que hablabas de Ucrania, por ejemplo, pero yo he tenido consultantes que han sido, tenía una consultante allá en Río Negro que era descendiente de eh, rumanos, eh, una población que la pasa muy mal con la invasión nazi. Este, Su abuela se salva eh, de los nazis en una de estas redadas que ellos hacían por los pueblos de Rumania, escondiéndose en un zanjón tapada de barro, pero estaba embarazada, ¿sí? De la que después fue su mamá. Entonces, en un entorno de miedo, angustia, miedo a la muerte, digamos, ¿no? A la propia y en ese caso a la de la que llevaba en el vientre. Se salva, pero logra venir a la, a la Argentina. Nace su hija acá, que después tiene a, a su nieta, que es la chica que yo atendía, bueno, todos con problemas de ahogos, ¿no? Que asma, este, que el asma es el miedo a morirme ahogado, ¿no? Y la abuela estaba enterrada en el lodo, y casi sin respirar para que los nazis no la vieran, ¿no? Cuando pasaban haciendo, haciendo la redada, ¿no? Pero esas emociones de la abuela se transmiten, ¿sí? Se quedan impregnadas, ¿sí? Este, en el alma del grupo, ¿sí? Y en Claro. los genes también, y mi paciente desarrolla una enfermedad, ¿sí? Eh, Respiratoria, ¿sí? Que es miedo, angustia a la muerte, todo lo que vivía la muerte. O sea que esto que dice Bruce Lipton, ¿sí? Eh, y que traías vos con total acierto y que comparto eh, de la A a la Z, eh, el entorno es fundamental, ¿no? El entorno es la cuestión. También pasan, también heredamos cosas eh, buenas, digamos, ¿no? No, no todo lo que se vea en un árbol es información tóxica, ¿no? Totalmente, sí. No, pero bueno,
si alguien viene a nosotros es justamente para ver la parte incómoda que no lo está dejando ser y hacer las cosas como quieren o cuestiones de salud, ¿no? Y es muy interesante esto que decís, ¿no? Como la biología tiene una forma tan específica de manifestar un síntoma, ¿no? Y cómo uno puede, hubo gente muy brillante que pudo hacer esa codificación, de decir esto, ¿no? El asma es esto, es angustia a la muerte, es miedo a ahogarme, a morir ahogado, ¿no? Y cómo hay un puente que conecta la biología con estas cuestiones bien específicas. Y no es que uno desarrolla ante la misma situación otro tipo de enfermedad, sino que es todo lo mismo, todos los que están dentro del mismo conflicto simbólico, si se quiere, va a desarrollar el mismo tipo de enfermedad o de síntoma. Ujú. Sí, lo interesante en el caso del transgeneracional es que muchas veces vemos que por ahí de los descendientes, eso lo lleva a uno de todos los hermanos, digamos, ¿no? De la generación de mi paciente, digamos, de mi consultante. ¿Y por qué lo lleva a ese y los otros no? Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Eso no lo sabemos porque esa información resuena de esa manera en uno y en los otros no. Por ahí resonará de otra manera, ¿no? Este, pero, pero los otros no. Y esto a mí nunca me dejó de llamar la atención, ¿no? Y entiendo, como yo lo veo, ¿sí? Que de alguna manera el inconsciente del clan elige a ese descendiente como diciéndole, tienes la misión, ¿sí? De sanar, ¿sí? De sanarte, de sanar la información. Eh, Generalmente ese suele ser la oveja negra del clan, aquel que hace todo lo que el clan no espera, aquel que se manifiesta siempre contrario a las normas y a las reglas del clan, a- Una amiga decía, aquel que... una amiga decía, a mí no me gusta decir oveja negra, yo le digo oveja colorida. Uno es la oveja colorida, el que le toca hacer la cosa es la oveja colorida. Bueno, vale. Bueno, esa oveja es generalmente la que lleva la información que es cierto que, como decías, acuden a consulta porque no la están pensando bien, porque claro, es una carga que uno no sabe qué hacer, porque se produce un desequilibrio físico, eh, anímico, ¿sí? Este, pero también es cierto que eh, eh, le enseñamos, o enseñamos no de profesor a maestro, sino de enseñar, de mostrar, ¿sí? Le mostramos este, eh, también las dan, ¿no? Porque eh, a mí se me hace, porque a mí me sirvió, ¿sí? Ver que los resentimientos se curan con amor. Porque atrás de todo esto o sea, cuando nos enfermamos hay un resentimiento grande, siempre. Hay que ver qué es lo que estamos resintiendo de nosotros mismos en nuestra propia vida, ¿sí? Porque esto que llamamos inconsciente también creo que son al menos tres partes, ¿no? Una historia individual, ¿sí? Que es de mi concepción, mi historia individual, ¿sí? Donde el entorno también va a aportar eh, emociones, circunstancias, conflictos, todo que van a ir formando, sobre todo en los primeros años de vida, eso que llamamos el inconsciente individual, pero es cierto que nos llegamos como un enjambre blanco, que no empieza una concepción, ¿sí? Que hay una historia que nos precede y que se nos imprime, ¿sí? En nuestro programa, por decirlo de alguna manera, que es la historia de nuestros padres, pero no termina ahí, la historia no termina con nuestros padres. Los padres son hijos de nuestros abuelos,
¿sí? Entonces hay un inconsciente que tiene que ver con el clan, ¿no? Un inconsciente del clan, que cada uno tiene en este colectivo que llamamos clan su particularidad, ¿no? Este, cada clan, digamos, ¿no? Y después hay un inconsciente que es más cultural, digamos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el sentimiento, ¿sí? Y la conceptualización de la feminidad en Oriente que en Occidente, ¿sí? O en Estados Unidos o en Argentina que en Irán, ¿sí? Y eso se transmite. Totalmente. Y ese sentimiento que hay hacia la mujer, por ejemplo, se transmite culturalmente. Y como decía Jung, hay un inconsciente arquetípico que tiene que ver con estas cosas que están de alguna manera impregnadas en la memoria colectiva de la humanidad, que, por ejemplo, relacionar el sol con la figura del padre, como decían los egipcios, ¿no? Dios sol, Ra, este, eh, la, Muy eh, interesante la, cómo la nutrición. esto que decías vos de la oveja negra, ¿no? Como que siempre hay en una generación, hay uno que a algunos le llaman oveja negra, a otros le dicen oveja colorida, pero siempre hay uno como que es el que padece más de ciertos conflictos. Y hay un francés que ya falleció, que se llama Claude Bouvier, que era un profesor que se dedicaba a psicogenealogía, y él decía que en realidad a lo que uno llama oveja negra generalmente, en realidad son las personas más sensibles dentro de la familia. Y por ejemplo, decía que si en una familia aparece alguien que tiene una esquizofrenia o que genera algún tipo de demencia, él decía que en realidad esa persona era el más cuerdo y que él simplemente estaba manifestando la locura de toda la familia. Y era eso, era esa persona tan sensible, ver las locuras que se hacían o que cómo se vivía dentro de la familia, él terminaba manifestándola. Era una forma de entenderlo, ¿no? Uno puede compartirlo o no, pero me parecía muy interesante eso, cómo lo planteaba. Desde el lugar esto, de ser el Sí, más sensible. sí. ¿De ser? De ser el más sensible, ¿De ser qué? más sensible. Como que el que más sensible a lo que pasa, ¿no? A los conflictos que hay, a las incoherencias, contradicciones dentro de la familia, ese tipo de persona es la que termina siempre no encajando o no funcionando como se espera. Claro, entiendo. Sí, yo lo que he visto en mi experiencia en relación a eso, esa sensibilidad de la que hablas, ¿no? Eh, mm, general- Generalmente cuando hay una enfermedad mental, ¿sí? Ese sujeto es como eh, eh, el guardián de la cripta, ¿no? ¿Sí? El que guarda los secretos en el inconsciente del cráneo. ¿Y cuáles son los secretos? Aquello que Freud llamaba lo siniestro, lo no dicho, lo que no se puede verbalizar, ¿no? Historias que tienen que ver con hijos no reconocidos, abortos no declarados, digamos, sobre todo pensemos hace 50, 60 años atrás, ¿no? Y más también infidelidades, asesinatos, ¿sí? Hijo, eso se guarda, ¿sí? Se guarda, no se habla de eso, no se dice, ¿sí? Pero el inconsciente lo sabe, ¿sí? Y por más que se case la generación que viene, lo lleva, ¿sí? Y la que sigue también, hasta que no aparezca alguien sensible que con su síntoma esté diciendo, acá hay un secreto guardado, tan guardado, irme de este mundo, o sea, prefiero no, no percibir la realidad, ¿sí? Para no hablar de esto, ¿no? Eh, no sé si me explico bien lo que estoy diciendo, Sí, sí, se entiende, se ¿sí? entiende. Se entiende. Es como irse a otro mundo, pues, a otra, eh, a una realidad distinta, sea cual sea la manifestación de
eh, psicosis que pongamos es otra realidad, ¿sí? Es irse, pero es de alguna manera salvaguardarse de tener que hablar de esto. Pero esto es inconsciente, ¿no? O sea, no es que la persona elige hacer esto, porque Mm. nadie quiere encontrar una, una esquizofrenia o una paranoia o lo que sea, digamos, ¿no? Eh, eh, por voluntad propia. Claro, sí, sí, sí. No, no. ¿Sí? Entonces, muchas enfermedades mentales muy agudas, descubrimos que en el clan hay secretos muy profundos, ¿no? Muy fuertes. O sea, historias de hijos asesinados o cosas como esa, ¿no? Fuertes. Este, eh, que generalmente uno las ves porque a veces pasan estas cosas, ¿no? En el clan, a veces la información se manifiesta en síntomas mentales en un miembro y en síntomas biológicos o fisiológicos en otro. Y con el que se puede trabajar es con el que viene con síntomas fisiológicos, ¿no? Porque es muy difícil sacarlo a un psicótico de esa realidad en la que está. No digo que sea imposible, pero generalmente no llegan a consulta, ¿no? Es cuando se llega a ese grado, ¿no? Claro. Hay muchos grupos de psicosis donde, donde no se escala tan, donde así son, bueno, hemos tenido presidentes psicóticos, ¿no? Así que en Argentina Muy interesante esto que decís. recuerdo, recuerdo uno que sí, No, que digo, es muy interesante esto que decís de que, por ejemplo, un conflicto que vive un abuelo, un bisabuelo, puede repercutir en nietos, por ejemplo, o en hijos, en distintos nietos de distintas formas. A uno en la parte biológica, a otro en la parte mental. Es muy interesante eso, cómo por ahí se reparte el conflicto y se manifiesta de distintos lugares en distintas partes de distintos miembros de la familia. claro, el conflicto está latente, está sin resolver claramente, y si uno lo lleva en este aspecto emocional del que hablábamos antes, anímico, mental, y el otro lo lleva en el aspecto biológico, que también resuena en el aspecto emocional y en el otro también va a resonar en el aspecto biológico, ¿no? Pero sí se puede dar, lo he visto muchas veces, ¿no? O si, que si una psicosis por ahí casos de adicciones graves, ¿no? Que la palabra adicción te lo dice, ¿no? Adicción, sin dicción, o sea, es salir de una realidad para no querer, a- o sea, se convierten en guardianes de la cripta, guardan el secreto familiar, ¿sí? A través de una adicción, donde obviamente eh, no estás ni por las tapas con posibilidades de poder hablar de ciertas cosas, ni de querer encontrarte con ciertas cosas en lo profundo tuyo, ¿no? Bueno, he tenido muchos casos, ahí y de todos los colores, ¿no? Interesante esto. En relación a las adicciones. No, es muy interesante esto que decís de las adicciones. Y siempre hay secretos ¿Cómo? que siempre atrás de la adicción hay, cuando miramos el árbol, hay, hay traumas muy profundos en las generaciones que anteceden a- a- al consultante, ¿no? Y es muy interesante Como porque te decía antes, de muerte. la persona Sí, que tiene la adicción, por ejemplo, viene a consulta y cuando uno empieza a hablar y abrir el tema, vos ves que la persona es tan leal a la historia y al dolor que hay detrás, de que quieren
quieren sanar y todo, pero hay una parte de ellos que quiere salir corriendo de la consulta. Después lo ves, están así incómodos y les cuesta un montón porque la lealtad que tienen hacia ese familiar que sufrió tanto no los deja. Por un lado quieren resolverlo y por otro lado no lo pueden, no lo quieren soltar. Es esta parte que dice el adicto, lo no dicho, ¿no? Esto, el secreto. Así es, Manu. Anselme Stussenberger, que escribió un libro hermoso que se llama Ay, mis ancestros, es uno de mis libros de cabecera. Este, ya lo he leído y lo sigo leyendo incontables veces. Hablaba de altares invisibles, ¿no? Este, a- a- También de los sistemas de compensación, como lo que vos decías, ¿no? Donde un miembro eh, eh, despilfarró la fortuna, eh, eh, su heredero es contador público, ¿no? O donde uno era alcohólico, su nieto repara haciéndose, mm, ¿cómo se llama? Enólogo, esto que los catadores de vino, ¿cómo es? Sí, 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 Lo he sí. visto, lo he visto, ¿eh? Lo he visto y muy de cerca. Este, eh, entonces, buscar compensar, reparar el sistema no deja de ser una lealtad, ¿no? Una lealtad invisible. A veces se manifiesta por correlación. Si mi abuelo era alcohólico, yo soy alcohólico, ya sigo con la misma información, y a veces se manifiesta en la polaridad contraria, ¿no? Mi abuelo era alcohólico y yo soy un estudioso de los vinos, catador, enseñarle a la gente, hago de eso un estudio, ¿no? Me voy a la polaridad opuesta. Lo Eh, positivo, pero la lealtad lo está. deja del lado positivo, no lo deja como algo negativo, lo deja. Pero la lealtad está, ¿no? A veces es sencillo verlo en algunas circunstancias, es decir, esto de la transmisión transgeneracional, aquel fue médico, el padre fue médico y yo soy médico, y esto es como que, bueno, no es difícil verlo, ¿no? Pero por ahí es un poquito más, hay que trabajar un poco más cuando decimos, bueno, yo desarrollo una eh, enfermedad relacionada, ¿sí? A los huesos, ¿sí? Que son estructuras, porque el esqueleto es la estructura. Entonces, eh, eh, desarrollo una profunda, es el resultado de una profunda desvalorización, ¿sí? Eh, Falto de estructura yoica, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De quererse a sí mismo, para seguir con esta metáfora, ¿no? Y ver que, eh, no sé, mi padre era un sujeto que eh, toda la vida le recriminó a su papá que no, que no, que no había sido un padre presente. Entonces le faltó esta protección que sostiene esta estructura, pero a la vez el abuelo es hijo de un exiliado que dejó todo lo que tenía en España, este, y, y- y entre esos un hijo muerto, ¿sí? Claro. Entonces, eh, no podía hablar ya con ese hijo muerto, digamos, como él hubiera querido. Entonces mi abuelo se quejaba de que su papá no hablaba con él, ¿no? Y mi papá se quejaba de que su padre no había estado presente, no hablaba, no lo condujo en la vida a tomar decisiones importantes. Y yo me quejaba de lo mismo, ¿no? Y yo desarrollo una enfermedad ósea. Y aquel abuelo que tiene el hijo muerto se muere cuando se le quiebra la cadera, ¿no? Y en el plan dicen se dejó morir, no quiso estar más. Esto, o sea, ver la cadena de sucesión de sentimientos y emociones enlazadas a un hecho traumático que se va transmitiendo de generación en generación y que se impregna no solo en la vida emocional de cada miembro, sino en la manifestación
genéticas, como son enfermedades, a veces hace que el trabajo sea tal cual como vos lo definís, ¿no? Detective del inconsciente. Así, a mí me encantó el título porque es así, es literal. Hay que ser detectives del inconsciente en todo su esplendor y utilizando la técnica que utilice. Todas sirven. Totalmente, totalmente. Sí, hay que ser un sabueso, hay que tener el tercer oído despierto y el olfato ahí para ir viendo por dónde viene la historia, por dónde va, porque... Y no solo eso, porque me imagino que vos también, pero muchas veces uno está con un consultante y está viendo de dónde viene el asunto, el conflicto y todo, pero uno por ahí sabe que si se lo dice a la persona se va a bloquear o no le va a gustar y va a querer ir, por ahí deja de hacer la sesión, el trabajo, por una cuestión de lealtad o algo. Uno sabe que uno no puede, que tiene que esperar. Y ahí a mí me suena, así, quería traer esto, ¿no? Porque yo sé que a vos te gusta, sos aficionado a la pesca, es tu pasión. Y yo veo que hay una analogía ahí Es también. verdad. El arte de A pescar ver, es como en el inconsciente, uno tira, uno sabe que está ahí el pescado, pero uno tiene que tirar y tiene que esperar el momento justo para tac, dar el tiro porque si no se te escapa. Y también con una forma de decirlo, ¿no? Con una analogía, con la persona, los consultantes también, uno tiene que esperar el momento justo para cuando agarra, digamos, esa pregunta que uno lanza para que la persona tome conciencia de algo, ¿no? No sé qué te parece esto que digo así, esta analogía. me gustó porque observar, mirar es parte de la intervención, ¿no? Eh, eh, yo siempre eh, digo que la intervención nuestra, al menos como lo entendemos los que trabajamos desde el análisis transgeneracional, es una intervención de cuatro etapas, ¿no? Observar, mirar, ¿sí? Escuchar muy atentamente al consultante, esto que vos decías del tercer oído, que está construyendo su árbol ahí, ¿no? Y ahí percibir un indicio, cuando está importante, un indicio importante, sea verbal o no sea verbal, ¿no? Eh, Esto que vos decías, el pescado está ahí, hay y vos ves indicio de si va a haber pique o no, ¿no? Claro. Para seguir con este metáfora, ¿no? Para traerla un poco. Entonces, vos percibís un indicio, puede ser verbal o no verbal, pero siempre es muy subliminal, ¿no? Ese es el segundo momento, y después buscas atribuirle una significación, ¿no? Que sea considerado ese indicio, ¿no? Plantearle preguntas al paciente, ¿no? Para que lo pueda hacer eh, carne propia, para que lo pueda interpelar, porque nos sirve que uno vea ese indicio y que él no se entere. Entonces, nuestro recurso, nuestra herramienta es, eh, eh, o sea, ¿cuál es la herramienta? ¿Sí? ¿Cuál, cuál es el recurso, ¿no? Las preguntas precisas, concretas, ¿no? A partir de ese indicio, ¿sí? Para que, para darse cuenta, ¿sí? Para poder, y ahí establecer un lazo dinámico, esa significación cuando el paciente se da cuenta, este, eh, y poder pasar a la acción, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo te decía de esta chica que vino de Rumania que tenía problemas, eh, eh, bueno, ni decir que la abuela muere grande, esta abuela que había estado eh, asfixiada, ¿no? O sea, sí, parece tragicómico, pero el cómico no tiene nada, pero a veces el inconsciente se manifiesta de esta forma, ¿no? Dejando clarito el mensaje. Nunca ese, ese, ese dolor, esa angustia, ese trauma estuvo siempre en esa abuela que así se fue de este mundo, ¿no? Se salvó así, pero así se fue, ¿no? Porque, Sí. y obviamente el paciente, el motivo que la traía a consulta, aparte de aspectos relacionados a la angustia y al miedo, era que no podía tener hijos. Claro, la abuela había estado, traer hijos al mundo era un peligro de muerte.
eh, el sentido de no tener hijos para ella tenía mucho sentido porque estaba inscrito en la programación del clan que traer hijos al mundo era peligro de muerte. Esto lo había vivido la abuela, ¿no? Era lo que te decía antes, de cuando hablamos del entorno y la epigenética, etcétera, etcétera. Y ella llevaba esa información y no sabía por qué. Entonces se hace estos cuatro pasos: observar, escuchar atentamente, percibir el visto, intentar, perdón, no podemos controlar las llamadas entrantes. Sí, no hay problema. Atribuirle una significación a eso que se percibe, ¿no? Para que el consultante se dé cuenta y en ese darse cuenta, eh, brindarles herramientas para que entre en un proceso de relajación y pueda hacer con esa información algo distinto, ¿sí? Para que pueda percibir su historia, su árbol, su vida de otra manera, que no está condenada a no tener hijos, porque obviamente como esto repercute en el aspecto biológico, los médicos le encontraron ¿no? estas formaciones en el útero, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, este, Sí, pero ahí no había nada. suma el conflicto de diagnóstico. Ya el conflicto que trae transgeneracional se le suma el de diagnóstico que le da el médico. Claro, y bueno, poder brindarle herramientas al consultante para que pueda entrar con todo esto, ¿sí? En un proceso de comprensión, de autocomprensión. Yo siempre les digo, hagan lo que les guste, ahí donde ustedes sientan que la mente les queda en blanco, ¿sí? Como en mi caso pescar, sí, que se le pasan 6 horas, 7 horas y les parecieron que fueron 10 minutos, ¿sí? Esos son los momentos donde por ahí uno puede, eh, tac, ¿sí? En esos momentos de la mente en blanco, ¿sí? De reflexionar sobre las cosas que vamos descubriendo, porque algunas son muy impactantes, se pone mi propia historia, ¿sí? Este, eh, y, 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 y permitirse eso, ¿no? Permitirse reflexionar, meditar. A algunos les gustará meditar, ¿sí? Meditar, lo he intentado aprender, soy un inquieto, ¿sí? Entonces música de relajación y me reflexiono sobre las cosas que siento que en ese momento tengo que reflexionar, ¿no? Que ya previamente, antes de irme a dormir, se la entregué a, eh, a mi yo superior, como lo quieras llamar, ¿no? Al universo. Da lo mismo, que muchas veces se manifiesta en el sueño, ¿no? Pero Claro. bueno, eso es harina de otro costumbre, como te decía antes, ¿no? Entonces el paciente puede entrar en un proceso de reflexión, de autoindagación, de meditación para incorporar la información nueva. Y bueno, en el caso de esta chica, un día yo estaba acá, ya había venido a Rosario, la seguía teniendo un poco más por online. Me llamó, me escribió, pero esto todavía me emociona cuando que estaba felizmente embarazada, ¿no? O sea que Qué lindo. eh, había sido un proceso eh, lindo, ¿no? Bueno, y hay de los otros, ¿no? Hay gente que, como vos bien decías, no quiere escuchar, bueno, no es para ellos. Yo siempre digo, ¿no? Eh, a mi consulta vienen sin que yo los llame, ¿no? Y así como vienen porque quieren, se van porque quieren, no pasa nada. No pasa nada, a lo mejor les servirá otra cosa, si es que les sirve, y si no, no pasa nada igual. Sí, totalmente. Así la cosa. Qué bueno, ¿no? Qué lindo, ¿no? Poder acompañar a una persona durante cierto tiempo, ¿no? Y que pueda realmente transformar, ¿no? Eso que trae, que no le deja ser lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, una mujer que quiere ser mamá y no puede, y después todo un proceso, de un trabajo ahí, de indagación, de búsqueda, así, de ir reconociendo estas cosas que estamos hablando en esta entrevista,
poder llegar a revertir eh, la biología misma que se está manifestando y que pueda quedar embarazada, por ejemplo. Eso la verdad que es algo muy lindo, ¿no? Poder acompañar eso. Para mí es como un privilegio. Cuando pasan ese tipo de cosas, yo me siento privilegiado de poder estar ahí en ese proceso, ser parte. Es lindo, sí, realmente es lindo. Yo soy un agradecido por eso. A veces los consultantes me dicen gracias y yo me quedo estupefacto porque agradecido soy yo, ¿no? Poder estar siendo eh, parte, ¿no? Que me haya eh, hecho parte de su vida y de ese proceso. Sí, sí, realmente es muy lindo. Sí, sí. Sí, sí, he visto muchos casos así, ¿no? Y también de los otros, de los que te decía antes. Pero eh, no sé qué tanto tiempo nos queda, debemos estar terminando, pero eh, nada de esto se hace posible sin pensar que eh, desprogramar, descifrar, eh, poner luz sobre estas cuestiones en donde hay mucho resentimiento, ¿no? Porque en este caso en particular, ser madre implicaba cumplir la función materna, ¿sí? Pero también había un resentimiento muy grande con la madre, de ella misma, ¿no? Que, bueno, lo fuimos trabajando por cuestiones ligadas a la función materna y esta madre a la vez con la abuela aquella, ¿no? Muchos resentimientos, muchos odios, de las células eh, cancerígenas o las que sean, no se manifiestan como al menos yo lo entiendo de casualidad o por un error biológico, ¿no? Eh, Hay mucho resentir emocionalmente en estas historias y poner luz sobre eso es imposible eh, sin pensar en amor, ¿no? En lo que llamamos en amor. Es imposible. Los orientales dicen que hay dos emociones básicas, ¿no? El amor y el miedo, ¿sí? Bueno, una es abre y la otra cierra, ¿no? Y justo en este caso en particular te hablaba de miedo, angustia, un montón de cosas, ¿no? Nosotros acá hablamos de cinco emociones básicas, pero los orientales con 5.000, 6.000 años de sabiduría siempre nos dicen que hay dos, ¿no? El amor y el miedo. Así que una es sana, la otra enferma. Claro, sí. Son Este, polarizadas, son los dos polos del mismo eje, si se quiere. Che, Hugo, eh, eh, te quería preguntar, vos me comentaste que ahora, dentro de poco, vas a estar haciendo un taller, ¿puede ser? ¿Querés comentar un poco de eso? sí, 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 cómo no, gracias por eso. Un taller con la dinámica parecida a aquel en el que vos participaste, enseñarle a la gente a hacer su propio árbol, ¿sí? Nada más que aquel que vos participaste fue cortito, fue de una tarde, de 3 horas, y bueno, ya es de 4 sábados, ¿no? Eh, a lo largo de 4 meses, un sábado por mes, ahí en las instalaciones de la Biblioteca del Paraná, España y el Río. Ahí hay que inscribirse los que estén interesados, no conmigo, ¿eh? O sea, no me llamen a mí porque yo no los puedo inscribir. Sí le puedo pasar la información, obviamente. Este, mm, es de 11 a 1, el último sábado de cada mes. Y la dinámica es esa, ¿no? Eh, aprender, ¿sí? A conocerse, ¿sí? Aquellos que estén interesados,
en esto, porque como vos bien decías, hay gente que se da vuelta y prefiere, de hecho hay gente que me ha preguntado, ¿de qué tratan de hacer? Ah, no, yo no sé nada. Ayer sin ir más lejos, una compañera de pesca me dijo, no, yo no quiero saber nada de eso, a mí mi mamá me abandonó cuando yo nací, no quiero ni indagar ahí. Perfecto, perfecto. Este, este, de más está decir que tiene 2000 problemas de salud, por no decir uno, ¿no? O sea, exagerando, pero es real, lo podría decir con esa acá, ¿eh? Porque es incluso hasta se ríe de uno de sus problemas de salud. Claro. Pero bueno, no, que no quiere oír, que no oiga, que no quiere ver, que no vea. No pasa nada, Es una es lo que decisión, estoy es una diciendo. decisión. Totalmente, Está en su libertad. to- totalmente. Y si esa es su manera que consiguió de sobrellevarlo, es su manera. Nadie es quien para juzgar eso. Pero a aquellos que estamos interesados en conocernos a través de conocer nuestra historia familiar, nuestra familia, nuestro, nuestro entorno ancestral, etcétera, etcétera, están invitados a participar, donde les enseñaremos a realizar el árbol genealógico, este, eh, que se hace con fechas, con nombres, con acontecimientos. Algunos consiguen mucha información, otros consiguen poquita, pero como la información es cuántica, diría Enric, está, siempre aparece, por más que yo he tenido árboles, árboles me traen información de yo, papá, mamá y nada más, y no sé más nada. Sin embargo, cuando vamos adentrándonos, empiezan a aparecer cosas, ¿no? Bueno, a ver, pregúntale a la mamá, las mamás siempre saben, ¿no? Las madres siempre saben. Y ya después me vienen con una historia. Y ahí me han traído árboles. Hay uno que es muy gracioso, porque no nos va a alcanzar la pantalla. Una vez le dije a una consultante que me trajera su árbol, pues yo siempre le digo que lo traigan a ver cómo lo hacen, ¿no? Y me trajo esto. Eh, un circuito de, de mecatrónica. Impecable. Hasta, hasta 1814, que debe ser un tátara, abuelo, no sé qué. Vino a mi consulta porque tenía cáncer y estoy en proceso, eh, bueno, sobrellevándolo. Y bueno, me trajo ese árbol, ¿no? Una obra maestra. No sé a dónde lo pidió, creo que lo pidió en una de estas iglesias Ajá. de origen estadounidenses, ¿viste? Tienen toda la información. Este, Tienen toda la información. Anda a saber, por ahí entraron en el coso de la CIA, ¿viste? Y estamos todos ahí. Seguramente. Y, pero lo tengo pues es paradójico, ¿no? Bueno, me trajo el árbol hasta... Pero yo he sido un detective de mi árbol y he encontrado hasta la partida de nacimiento de mi bisabuela en Tucumán, Ah, mira. este, buscándola, ¿no? Que un primo la tenía, y, bueno, una bisabuela que es la madre de un abuelo mío con el cual yo soy doble, porque esas son las cosas que enseñamos en el curso, ¿no? A ver con qué familiar somos dobles, por ejemplo, por fecha de nacimiento, que quiere decir que ser doble, eso lo enseñamos detalladamente en el curso, ¿no? Que yo llevo la información de ese ancestro, la llevo, ¿no? O por correlación o por la polaridad opuesta, pero la llevo, lo que hablábamos antes, ¿no? Y si estoy en línea maestra, que también se ve por las fechas, este, es que ese ancestro tiene mucho para enseñarme, Claro. ¿sí? De su vida, aún cuando yo lo tenga referenciado como, no sé, alguien violento, eh, alcohólico, abandónico, qué sé yo, seguramente que hay mucho también que cuando uno le pone amor,
a la comprensión que es eso, ¿sí? Se produce esto que llamamos el perdón, ¿no? Que, como dice Henry, es darse cuenta de que no hay nada que perdonar. Todo pasó como tenía que pasar, que perdonar es comprender nada más, es comprender, comprenderse, ¿sí? Cuando uno aprende a comprenderse, ¿sí? A perdonarse, es esto, comprenderse, ¿sí? Se libera de esa carga emotiva que llamamos resentimiento, ¿no? Eh, entonces, el trabajo del árbol eh, eh, es esto, ¿no? Aprender a comprender, a comprenderse a través de comprender nuestra historia. Pues está todo escrito ahí, está todo escrito. Lo bueno y y lo no tan bueno. Y lo bueno también. Es muy interesante esto que mencionaste antes, ¿no? De que la información es cuántica, ¿no? Entonces uno la puede encontrar en todos lados. Así como hay gente que te lee la mano y te encuentra y sabe toda tu historia, o gente que lo ve en el cielo con las estrellas, también está en el árbol. Y es la misma información, con otro lenguaje quizá, pero es la misma información. Y ahí depende de cada uno cuál le puede resonar más para trabajar. Pero eso a mí lo que me parece muy lindo y muy interesante, ¿no? De cómo la información está en muchas formas y en muchos lenguajes. Y es la misma información. Entonces, si uno realmente quiere buscar la información, va a aparecer. De una u otra manera la va a encontrar. Se le va a manifestar a la persona. La información no se pierde. Este, es un principio básico de la física. La energía es información. Exactamente, exactamente. La Bueno, información Hugo, está. por hoy creo que vamos a estar bien ya de tiempo. Me encantó la Perfecto. entrevista, te agradezco muchísimo tu tiempo y haber compartido ahí tu experiencia, tu sabiduría, la verdad que estoy muy contento. Y quizá en algún momento podemos hacer otra entrevista más porque para mí hay mil cosas para poder seguir hablando y profundizando y compartiendo, ¿no? Porque es esto, ¿no? Es todo un mundo y es un mundo que nos atraviesa a todos. Entonces, para mí es ¿Eh? muy lindo poder crear este espacio y compartirlo. Bueno, desde ya el agradecido soy yo, sin ningún lugar a duda. Eh, me gustó, me gustó, eh, me encanta lo que estás haciendo y el título que le pusiste, Detective del Inconsciente. Este, eh, pues resuena mucho con el trabajo que hacemos. Yo siempre, mi Instagram, aparte de mi nombre, está subtitulado El Hilo de Ariadna, ¿no? Claro. Porque es el hilo que te sacaba del laberinto, ¿no? Eh, que de eso se trata, ¿no? De salir del laberinto y para esto hay que hacer ese trabajo de ser detective del inconsciente, ¿no? Y sí, claro que te lo decía hace un ratito atrás, ¿no? Hay temas que hemos abierto que no nos alcanzaría la tarde para, para poder charlar, así que sí, cuando gustes, no hay problema, acá estaremos. Bueno, Hugo, te agradezco mucho una vez más. Y bueno, ahora en la descripción del video vamos a poner bien todos los detalles del taller que vas a hacer vos, las fechas, los horarios, dónde inscribirse y todo por si a alguien le interesa. Y bueno, te ¿No? mando un abrazo grande, Hugo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, nos vemos. Bueno, Detective del Inconsciente se despide de todas y de todos. Hasta la próxima. Bendiciones y que todos sean muy felices. Chau, chau.